Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios en el texto que vamos a meditar, este texto de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, en este contexto de la celebración de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que pongamos en manos de Dios en nuestro corazón, nuestras intenciones. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Padre Celestial, guíanos con tu Espíritu en nuestro camino de fe, en esta preparación próxima a la celebración del nacimiento de tu Hijo. Danos tu Espíritu, Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que hagamos juntos esta oración. Dios y Padre, tú nos revelas tu gracia y tu misericordia. Tu amor es amor que salva y nos llamas a la respuesta de la fe para poder contemplarte vivo y presente en nuestra vida. La gracia del Espíritu Santo y en nuestros pasos para que profundizando tu palabra seamos guiados siempre por los caminos de tu amor. Amén. Amén. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Ahora vamos a compartir un poquito cuál es el anuncio gozoso que me hace este texto. La gracia de nuestra salvación, ¿sí? O Verónica también, la salvación por su gracia, ¿sí? Y un anuncio de salvación. Entonces, pues, un anuncio gozoso que me hace este texto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la obra de Cristo al manifestar la gracia de Dios Padre al mundo? Sería que se entregó por nosotros, según el texto. Muy bien, entonces una obra de Cristo o parte de la obra de Cristo es que se entregó por nosotros. ¿Bien? Purificar al pueblo para que sea suyo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por esa entrega, Cristo nos purifica y nos hace pueblo de su propiedad. Cristo se entregó, nos purifica de nuestros pecados, nos hace pueblo de su propiedad, y otro elemento en la obra de Cristo es que nos redime. La redención, ¿no? Entonces, miremos un poquito. Allá está en el versículo 14, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿no? Entonces, esa entrega de Cristo que nos redime, ¿sí? Y vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿A qué me invita el texto? Y pues pienso yo que lo tenemos muy claro en los versículos que nos presenta la lectura. Nos invita a vivir ya desde ahora de una manera sobria, justa. Alguien mencionó eso. Hay varias invitaciones, muy bien. Fiel. Entonces, una invitación es
Entonces aquí estoy leyendo el chat. Muchas gracias, la familia Herrera. Renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo, ¿no? Es una invitación renunciar a la impiedad. También aparece la traducción, es una invitación, es renunciar a a la irreligiosidad o renunciar a una vida sin Dios, ¿no? Y una invitación a renunciar a los deseos del mundo. Y podríamos pensar que en positivo, la invitación es a llevar una vida sobria, una vida justa y fiel a Dios. O podríamos también en otra traducción aparece una vida religiosa, ¿no? Entonces, si aparece la renuncia, que renunciemos a la irreligiosidad, entonces en positivo es una invitación a vivir religiosamente, una vida con Dios, ¿no? Una vida de fe y llevar una vida sobria y justa. Muy bien. Y la última pregunta, antes de que repasemos nosotros el texto, entonces que podemos también compartir un poquito a qué me siento comprometido. La gracia de Dios, aquí ustedes, quienes participan por primera vez, normalmente pongo en otro color o con subrayado algunas palabras para que podamos nosotros profundizar el texto y tener otros elementos presentes para profundizar la palabra de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Entonces aquí aparece el elemento de la gracia en orden a la salvación y es de la humanidad. Esto recordemos que pues estaba en el contexto judío de la época, pues que la salvación era solamente para el pueblo escogido por Dios. Entonces ellos eran el pueblo, como que el único pueblo llamado a la salvación. Y entonces recordemos cómo ese paradigma se va abriendo hasta llegar a la universalidad. Entonces la gracia de Dios que se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y aquí aparece la invitación, nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. En otras traducciones aparece como renunciar a la irreligiosidad, es decir, pues es la misma dimensión, ¿no? Renunciar a una vida sin Dios, a una vida sin religión. Y a renunciar a los deseos del mundo. Ahora, aquí debemos pensar lo siguiente. ¿Por qué se hace la invitación a renunciar a esta vida sin Dios y a los deseos del mundo? Porque solamente por la fe es contemplar la salvación. Entonces no podemos pensar que en un contexto de una irreligiosidad podamos encontrar la salvación. Eso no. Muy bien. Para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Como lo decíamos, aquí aparece también la expresión una vida fiel de fidelidad a Dios o una vida religiosa. Pues aquí está la contraposición a esa renuncia. Si se hace la renuncia a la irreligiosidad, pues entonces es llevar una vida de fidelidad a Dios. Y aquí aparece el elemento de esa espera. Esperamos, pues en la espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza. Entonces nosotros aguardamos esa segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Entonces es muy significativa esa doble dimensión del Adviento. Nosotros nos preparamos para celebrar el nacimiento de Cristo. La celebración del nacimiento de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra historia. Pero es también ese responder a la llamada de Dios y llevar una vida religiosa, una vida sobria, una vida justa,
con la mirada puesta en esa realidad que aguardamos, la segunda venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces es un celebrar ese nacimiento de Cristo, pero es también renovar nuestra esperanza en ese aguardar la segunda venida del Salvador en gloria. Él se entregó por nosotros para redimirnos. ¿Nos redime de qué? De todo pecado. Entonces, pues redimir, pues es la salvación, ¿no? Es la redención, pues es la dimensión de toda la salvación, de todo pecado y purificarnos. Y podríamos pensar que como consecuencia o como respuesta del hombre, entonces viene a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Entonces como que es una de las consecuencias de la vida de la gracia. Entonces, Él se entregó por nosotros, nos ha redimido de todo pecado y nos ha purificado. Y entonces hemos recibido la invitación de renunciar a la irreligiosidad. Hemos recibido la invitación y se nos ha enseñado por ese misterio a renunciar a los deseos del mundo. ¿Para qué? Para llevar una vida religiosa, fiel a Dios, sobria, justa y como pueblo suyo, entregados a practicar el bien. Podríamos pensar que es una consecuencia de la vida, de la gracia, de la vida como bautizados. Concédenos la gracia de reconocerte presente en nuestra vida. Tu gracia nos guíe para vivir de una manera sobria y justa. Ayúdanos para que como pueblo de tu piedad vivamos practicando el bien. Amén. Feliz Navidad.